Yo quería contar la historia de este lugar porque en este preciso espacio en que estoy ahora se desarrolló en el noroeste de los Estados Unidos una de los grandes emprendimientos que hicieron grande a esta nación y que tienen mucha relación con lo que algunas veces hablábamos con el general en el exilio, y que él justamente desarrollara en su teoría lo que en 1864, en este lugar, cuando todavía no había llegado el ferrocarril al oeste de los Estados Unidos, se desarrolló aquí. Y les voy a contar la historia. Como decía, les voy a mostrar aquí una fotografía de entonces. Esta foto muestra lo que había aquí y dice: la primera fundición de hierro en la costa oeste de los Estados Unidos. Esto tiene una importancia tan importante, tan fundamental, y aquí históricamente está una parte de uno de los hornos que han quedado, que lo han reconstruido para que las generaciones presentes se enteren históricamente qué es lo que sucedió aquí. Y yo voy a tomar esta foto de un horno de 1800, ahora vamos a ver la fecha exacta, miren, este era un horno de la fundidora, o sea, estos eran los altos hornos con los que iniciaron los norteamericanos, con los que iniciaron la transformación de su país. Fíjense, acá hay otros aspectos de lo que había en este lugar. Y nosotros esto lo debemos observar con atención, porque dice, por ejemplo, dice acá, ¿quiénes fueron los trabajadores? Fíjense qué cosa curiosa. Vinieron 80 empleados, dice, vinieron aquí a Oswego, porque este lugar se llama Lago Oswego, desde Europa, a trabajar en los hornos aquí, porque aquí hacían en los hornos que había aquí, hacían el carbón para que se fundiera el hierro, los mineros fundieran el hierro. Acá, por ejemplo, hay otra vista. Quiere decir entonces que este lugar que ahora se ve tan plácido y que es un parque donde la gente viene a pasear y a pasar el día, que es una hermosura, fue la base de la estructura de un país que creció a partir de los altos hornos. ¿Y por qué digo esto? Y ahora voy a explicar qué relación tiene con nosotros, con Perón y con el peronismo. ¿Por qué muestro esto yo hoy aquí? ¿Cuál es el objeto de que muestre este alto horno que se hizo en 1800 y ticos en este lugar? Porque en las charlas que he tenido, que tuve con el general, me hablaba de la importancia que tenía el desarrollar la industria de la fundición del acero, del hierro y el acero. Porque decía que sin una industria pesada, vigorosa, con los fundamentos básicos para la construcción de un gran país, era la fundición del hierro. Por eso él se abocó a el desarrollo de altos hornos de sapla, que fue la base de lo que iba a ser la industria pesada en aquella Argentina de 1940
46, 47, 48, 49, 50. Si nosotros los argentinos no entendemos que la base del crecimiento de una nación se debe al desarrollo de las industrias básicas, no podemos entender. Y para entenderlo, lo mejor que hay que hacer es mostrar la historia de cómo crecieron otros países. Esta fundición fue puesta acá en 1800 y pico para proveer de material rodante a los ferrocarriles que se venían construyendo desde el este de los Estados Unidos. Y acá en el oeste, Oregón y California fueron donde llegaron los primeros avances del ferrocarril. Y acá se fundían los rieles para esos ferrocarriles. Y vamos a ver ahora otra parte que está en este lugar acá, porque históricamente está muy bien ilustrado esto. Aquí se sabe qué es lo que sucedió aquí. Dice la placa: fundición establecida en 1866. Fíjense ustedes el alto horno que había en 1866. Esto es lo que deslumbró a Sarmiento. Esto es lo que deslumbró a Sarmiento, porque Sarmiento era un hombre con todas sus contradicciones, que nadie las niega. Era un visionario que vio esto cuando nuestras pampas eran impenetrables todavía. Y él lo que quiso, después de ver la sociedad que se estaba desarrollando aquí con su educación, con su industria, con el establecimiento de los primeros ferrocarriles, y esto que estaba sucediendo en 1850, 1860, 70, cuando él estuvo acá, esto que estaba sucediendo en Estados Unidos, que fue la base del crecimiento de este país, más allá de las reacciones encontradas que pudiéramos tener nosotros. Yo me recuerdo una frase del general que decía: lo que debemos hacer es dejarnos de quejarnos tanto de los norteamericanos y tratar de imitarlos hasta que lleguemos a ser los imperialistas nosotros. O sea, ¿qué podemos imitarlo? ¿Qué podemos copiarle para engrandecer lo que todavía nos falta por desarrollar a nosotros? Un odio sin fundamento no produce beneficios, y yo creo que eso es muy importante conocerlo y saberlo para poder sacarle utilidad. Es posible que esto me va a reportar grandes críticas a lo que yo digo y estoy haciendo en este momento. No tengo problemas. Soy un hombre de mundo y está acostumbrado a recibir todos los halagos y todas las críticas que me hagan. Yo estoy mostrando lo que se hizo acá en 1800 y por qué este país llegó a ser lo que es hoy. Discutido políticamente, censurado, del cual yo formo parte de esa cadena de críticas, pero también debo tener la lucidez para aceptar lo que realmente, y aprender y observar cuál ha sido la razón de su crecimiento. Entonces aquí, por ejemplo, está la parte de la fundición, cómo fundían el oro. Era una cosa muy rudimentaria, pero era el trabajo que se hacía en ese entonces y que sirvió para desarrollar lo que, como digo, era este lugar acá, que fue extraordinariamente gigantesco, y ahora ha quedado esto, y como ustedes ven, acá cuentan la historia. Es muy importante la historia de los lugares. Nosotros los argentinos tenemos muy pocas referencias históricas de lo que sucedió en nuestro país. Esta gente cuenta la historia en la calle.
cuenta la historia en la calle para que en la calle el que viene de turista o que pasa ocasionalmente se entere qué sucedió en su país. Esta gente viene acá a pasar un día y fíjese, se encuentran con todo esto, estas referencias históricas. Por ejemplo, los hombres que hicieron el negocio acá y hablan de 1800, fíjense, hablan del 1865, de lo que era este lugar, 1865, 1877, y estos son los pioneros, fíjense ustedes, los pioneros de este lugar. Entonces, nosotros no sabemos lo que pasó en nuestro país, no hay historia, hay una historia de crítica, de destrucción, pero no hay aportes. La juventud no tiene aportes para saber qué sucedió, bueno o malo. No importa lo que haya sido, sino lo importante es tener una referencia histórica para que evaluemos y podamos en alguna medida y en alguna ocasión sacarle beneficios. Si nosotros ignoramos todo lo que ha sucedido y nos dedicamos solamente a criticar, no vamos a poder superarnos, porque no sabemos cómo sucedió, por qué sucedió y cuáles fueron las condiciones que estaban dadas para que esas cosas se dieran. Nosotros hablamos de la dependencia de nuestro país y hablamos de que hemos sido una colonia, pero nadie lo explica. Y acá, por ejemplo, lo explican. Yo me imagino que estos señores que vinieron a estos lugares desérticos aquí, no vinieron a hacer beneficencia. Vinieron, fíjese, acá por ejemplo está el horno que yo acabo de mostrarles ahí. Estos hombres vinieron aquí, yo estoy mostrando esto, vinieron aquí a hacer negocios. Y eso es lo que este país, por eso creció, porque hubo obras de negocio arriesgados que vinieron a lugares selváticos, en lugares increíbles. Imagínense cómo sería este lugar en 1865, 1870. Sin embargo, aquí se inició la fundición del hierro en la costa oeste de los Estados Unidos, que creó la grandeza de lo que hoy es toda la franja del Pacífico. Ojalá que este modesto aporte a alguien le sirva para algo, por lo menos para revisar su manera de pensar. No estoy haciendo política, estoy contando historias nada más. Con esta vista hermosa del río Willamette, quiero terminar esta historia de hoy diferente. Y preguntarán, ¿y con esto qué tiene que ver con el exilio? Y el exilio es parte de la enseñanza que a uno le dejó, porque el haber conversado con Perón que la forma más importante de desarrollar un país es desarrollar su industria pesada, y eso tomado así como lo tomé yo entonces y como lo tomará cualquiera, pues es una anécdota más. Pero cuando uno se encuentra con las fuentes, como en este caso, que un país como este se desarrolló en esa forma, uno dice, bueno, qué adelantado que estaba Perón y cuánto sabía de lo que él traía en su mente, en su cabeza para desarrollar nuestro país. Cuánta sabiduría tenía Perón, ¿no? Porque este país, en 1866-67, aquí, en este lugar, que imaginen cómo sería, desarrolló su primera industria metalúrgica, o sea, los altos hornos, la fundición. Decía había una placa que fundían de la materia prima que sacaban de alrededor 60 toneladas diarias, en 1870, 1880. Entonces,
Cuando uno ve todo esto y compara y analiza, yo no estoy deslumbrado, estoy observando cómo se desarrolló un país, cómo se descentralizó, que eso es muy importante. Si hubiéramos sido los argentinos, lo hubiéramos puesto en Buenos Aires, la fundición. Fíjese lo que sería en aquel entonces, 1800 y pico, esta zona, estos lugares, recónditamente remotos, y venir a desarrollar acá una industria. ¿Se imaginan qué tipo de empresarios tendría ese país entonces? Y hay que preguntarse, ¿iría un empresario argentino a un lugar remoto de la Patagonia a desarrollar una industria hoy? Entonces, si nosotros no comparamos los elementos que tenemos a mano y el capital humano que tiene la Argentina, no pudiéramos entender nunca por qué se desarrolla un país. Yo pregunto, un industrial argentino, un entrepreneur, como dicen, ¿se animaría a poner una planta de altos hornos de fundición, regaría su capital en un remoto lugar de la República Argentina? Sin patrocinio, sin ayuda del Estado. Entonces todas estas cosas nos deben dar enseñanzas a nosotros. En vez de críticas, nos deben invitar a pensar. Porque la única forma que vamos a resolver nuestro problema es si pensamos y si tomamos ejemplos. Y los ejemplos no son extraordinariamente, y yo no estoy inventando nada. Estoy mostrando cómo se pudieron hacer las cosas en la adversidad y cómo las pudiéramos hacer nosotros hoy con viento a favor que tenemos en muchas ocasiones. Con esto me quiero despedir hoy. Estamos en el mes de septiembre del año 2014 en una vieja planta de altos hornos en Oregon, donde se estableció uno de los pilares del desarrollo de este país. Los invito a pensar. No invito a que me aprueben ni que me halaguen, los invito a pensar, porque vamos a seguir proponiendo, vamos a seguir hablando, como sea, tómenlo como sea, vamos a seguir mostrando por qué las cosas son como son y por qué las cosas fueron como fueron, por qué se desarrolló este país, por qué llegó a ser un imperio. Tal vez encontremos en que los hombres que lo llevaron a ser tuvieron muchas agallas, y son esos mismos que vemos ahora, fíjense, son mismos esos que vemos ahora, miren, los mismos que vemos ahora, mírenlo ahí, esos mismos que trabajan una semana, en la semana, y vienen aquí a observar y a disfrutar sanamente. Y nosotros, en vez de envidiarlos, debiéramos aprender para copiarlos. Como dijo Perón, hasta que lleguemos a ser los imperialistas nosotros. Fíjense. ¿Envidiable? No, si eso lo podemos hacer los argentinos. Pero claro, tenemos un río ahí en Buenos Aires, porque volvemos a lo mismo, que está contaminado que ni las moscas pueden vivir ahí. ¿Por qué no empezamos a pensar en esto que yo les estoy mostrando? Gracias amigos, gracias compañeros. Gracias por todo. Fíjense qué maravilla. Fíjense qué maravilla.